Quisiera contarte algo sobre la sociedad en los tiempos de Jesús. Las personas que vivían en la época de Jesús eran, al igual que ahora, personas muy distintas, seguramente con muchas diferencias entre unas y otras. ¿Sabés tal vez algunas de las diferencias más notables en aquel tiempo? Bueno, también en este. Era la diferencia que había entre pobres y ricos. Los pobres siempre fueron menospreciados, los ricos siempre fueron sobrevalorados y en la sociedad convivían ambos tipos de personas. También alguna particularidad entre la formación de la población era que había hombres y mujeres. Las mujeres eran muy desvalorizadas, realmente menospreciadas dentro de la sociedad. Eran de un valor bastante inferior al hombre, al menos así se consideraban ellas en general y así las consideraban ellos también. Cuando un matrimonio tenía un hijo y el hijo salía varón, era una gran emoción y alegría. Y cuando salía una niña, bueno, también era una alegría, pero les aseguro, de otro nivel. También una diferencia que había dentro de la composición social del tiempo de Jesús, y esta era quizás de las más notables, era la diferencia entre los buenos y los malos. Había gente que era buena y se preocupaba por ser más buena todavía, y gente que, bueno, no era buena gente y bueno, es lo que hay. Y eso se notaba, ¿viste? Se notaba entre los que eran buenos y los que no eran buenos. Hoy quería compartirte una parábola que contó Jesús que nos debería enseñar una gran lección, porque te pregunto, si contemplamos la sociedad en la que hoy vos y yo nos estamos moviendo, ¿vos qué te considerarías? ¿De los buenos o de los malos? ¿Sos justo o sos un pecador? Esta parábola está dirigida a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás. Jesús entonces les contó esta parábola, pero te diste cuenta el objetivo. Es para personas que se creen justas y tan justas, buenas, se creen que desprecian al resto de las personas, seguramente porque no son buena gente. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo, el fariseo era buena persona. El fariseo era un ejemplo de todo lo que un seguidor de Dios debería ser. El ejemplo máximo dentro de las buenas personas era poder llegar a ser un fariseo. Y este es uno de los personajes de la parábola. Quizá el punto extremo de las buenas personas era un fariseo. Y continúa diciendo que el otro era un recaudador de impuestos. Mala gente si las hay. De hecho, quienes tenían su profesión eran considerados así, genéricamente, como pecadores. Así que tenemos a un justo y a un pecador que van al templo a orar. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Esta expresión quiere decir que oraba en voz baja, no oraba en voz alta. Y oraba para sí mismo, ¿no? Y decía, oh Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. De paso, siempre, ¿sabes? Es muy mala idea sacar conclusiones de quiénes somos nosotros basándonos en nuestra comparación con aquellos que nos rodean. Pero bueno, este hombre agradecía porque no era como los otros, ladrones,
malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Observa qué interesante el planteo de este hombre, porque le está agradeciendo a Dios por ser tan bueno. Porque él no es como los demás, no es ni ladrón, ni adúltero, es una persona que se porta muy bien. Y mirá qué grande que es Dios que me hizo tan bueno, debe de haber dicho él, que mirá si yo fuese un recaudador de impuestos, qué vergüenza tendría Dios de mí, pero no, soy un fariseo, decía este hombre, ¿no? Gracias Dios. ¿Sabés qué? Hasta, no sé si te diste cuenta, pero hasta en el tono de lo que dice el versículo 11, a mí casi me suena a que este fariseo está felicitando a Dios por tener un hijo suyo tan bueno como él. Dios, felicitaciones porque tenés un hijo tan bueno como yo y que no soy como toda esta otra cantidad de gente mala que no sé a qué viene al templo a orar, ¿no? Tipo de pensamientos que pasaban por la mente de este fariseo. Esto en cuanto a las cosas malas que él no es, pero él no solamente no es malo, sino que es extremadamente bueno. Dice el versículo 12 que le cuenta a Dios, ¿no? Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Qué buena persona. Los sacrificios espirituales que hace. Qué bueno que podía ayunar 2 veces por semana. Esto era una buena acción. Y qué bueno que diezmaba todo. Inclusive la ley estipulaba qué cosas debían diezmarse. Y este hombre, este fariseo, como la generalidad de los fariseos, diezmaban mucho más que lo que la ley exigía. Muchas más cosas que las que la ley exigía. Cosa de ser extremadamente justo para con Dios. No te olvides que en este tiempo la mentalidad de las personas hacían que uno balancee si es bueno o es malo, si en la balanza de sus actitudes es más bueno que malo, hace más cosas buenas que cosas malas. Es como que hubiera una balanza y si hacías varias cosas buenas, eso pesaba mucho a tu favor y si hacías muchas cosas malas, tenés un problema. En cambio, el segundo personaje, el recaudador de impuestos, que se había quedado inclusive a cierta distancia, él ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Este segundo hombre no tiene nada para agradecerle a Dios en cuanto a lo bueno que él es. Él se sabe un pecador. Y entonces cuando se acerca consciente de ser un pecador al templo y a hablar con Dios, él lo hace con dolor por ser quien es, por tener conciencia de que es un pecador. Y entonces fíjate cómo le pide a Dios. No le está pidiendo a Dios ningún derecho, ¿te das cuenta? No le está pidiendo que lo limpie y lo perdone por alguna buena obra o merecimiento que tuviera, sino que a lo que está apelando es a su compasión, a que Dios sea compasivo con él, que lo limpie por compasión, porque él no lo merecía y lo sabía bien. Pero con esa actitud es que se acerca al trono de Dios. Y Jesús cierra esta parábola diciendo, les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿no era uno de estos hombres bueno y el otro malo? Porque al concluir el relato, Jesús nos enseña que el hombre malo salió de la presencia de Dios justificado y que el hombre bueno salió sin ser justificado delante del trono de Dios. ¿Por qué pasó esto? Bueno, si observaste la actitud de ambos al presentarse delante de Dios, uno pidió misericordia y perdón, el otro no pidió nada. ¿Te diste cuenta que el fariseo no le pidió nada a Dios?
Él estaba satisfecho con ser como era, más que satisfecho. Estaba tan conforme que casi que felicitaba a Dios por tener a alguien tan bueno como él. Y quien tiene esa actitud, quien se cree justo, naturalmente desprecia a los demás, como éste lo hacía, y además no siente que tenga que pedirle nada a Dios, porque Él está bien, Él no necesita a nadie, solo le agradece a Dios por ser tan bueno. Ojalá vos y yo también aprendamos de esta parábola una enseñanza para lo que debe ser nuestra actitud con Dios. Jesús no está queriendo motivarnos a que seamos unos pecadores, ¿está bien? De hecho, lo somos de todas maneras. Lo que está queriendo es que cada vez que nos acercamos a su presencia, lo hagamos con la humildad como la que este pecador tuvo. Que nos acerquemos al trono de la gracia a pedir misericordia de parte de Dios. Y claramente te das cuenta de lo que Él está enseñando. Dios está deseando darla. También está queriendo el Señor que no seamos jueces de nuestros hermanos, que no estemos juzgándonos ni comparándonos con los que nos rodean. No somos ni mejores ni peores que nadie, porque en realidad todos somos pecadores, todos somos pecadores. Como decíamos al comienzo, ¿qué había en la sociedad del tiempo de Jesús? Había ricos y pobres. ¿Quiénes son buenos y malos? Ricos y pobres, todos somos pecadores. Hombres y mujeres dividían a la sociedad también. ¿Quiénes eran buenos y quiénes eran malos? Todos, hombres y mujeres, somos pecadores. Aquellos que se creen justos y aquellos que se creen pecadores. La verdad es que la diferencia simplemente está en que unos se dan cuenta que son pecadores y otros ni siquiera se enteran de que lo son. La ventaja de darte cuenta de que sos un pecador es que eso te lleva a los pies de la cruz, a los pies de Jesús y a pedir perdón, ese perdón que Dios desea darte. Ojalá Dios nos bendiga para que la actitud del publicano sea la actitud que vos y yo tengamos también cada vez que nos acerquemos al trono de Dios en oración. Que Dios nos bendiga.